Buenos días, profesor. Bien, un anuncio antes de que se me olvide, por favor, todas aquellas personas que no han modificado su nombre de usuario en Khan Academic, háganlo, porque no sé luego quién son, y si no sé quién son, pues no tienen calificación. También estuve revisando sus tareas, hay gente que sí ha hecho casi todo, hay gente que no ha hecho nada. Y hay gente que más o menos y hay gente que de plano nada. Entonces, recuerden que las tareas de Khan Academic valen un buen porcentaje de la calificación final. ¿Bien? Entonces, por favor, hagan sus tareas de Khan Academic y cambien su nombre de usuario. No quiero decir nombres, ya saben quién no ha cambiado su nombre de usuario. Y recordamos que, bueno, no sé por qué dicen presente, pero bueno. Recuerden que su nombre de usuario debe de comenzar por apellidos. ¿Sí? Es su nombre comenzando por apellidos. Por favor, vayan, cámbienlo. Ah, caray, ¿quién les está pasando lista? Entonces, para los que acaban de entrar, información importante de Khan Academic. Por favor, vayan y modifiquen sus nombres de usuario de tal forma que quede su nombre que ustedes tienen comenzando por... Es en serio, no estoy pasando lista. Vayan y cámbienlo con su nombre completo comenzando por apellidos. ¿Sí? Ya también aquí tengo las calificaciones de sus exámenes cortos. Hay gente que sí lee muy bien. Igual hay gente que no me ha hecho ningún examen. Por ejemplo, está Ferra López Eunice. Ahí está. Bueno, a ver. Hernández Romero. Tampoco. Islas Guarneros. Tampoco. Montes Cruz. Tampoco. Ok. Se deberían estar, pero bueno, no están. Bien. Aldama Rodríguez. Ya es cada quien, ya es poco. Ya están grandecitos. Bien. Les fue más o menos en sus exámenes. No eran tan complicados, la verdad, tan sencillos. Trataré de hacerlos más difíciles para que le pongan más empeño. Pero lo que sí de Khan Academic es muy importante que lo hagan. ¿Sí? Y que recuerden que no estamos. No estoy pasando lista. Recuerden que estamos en una modalidad donde no puedo dar toda la semana clases. Entonces, el aprendizaje por su cuenta es muy importante. Es de suma importancia, de hecho. No solo ahorita en clase, en modalidad hacia distancia, en modalidad. A ver, no estoy pasando lista. Sí, yo no sé quién le puso presente. No estoy pasando lista, por favor. Absténganse de hacer eso. Vamos a, dado esta información, vamos a comenzar la clase. Para los que entraron tarde, que no saben que no paso lista, no paso lista en ninguna clase. Y si eran las listas, las descargo de la plataforma y listo. No paso lista. Para los que llegaron tarde, los usuarios tienen que recordar que hay que poner su usuario de Khan Academic, su nombre completo comenzando por apellidos. Esta vez se las pasé. Bueno, hasta los que tienen su nombre como sea, hasta los que tal vez entiendo el nombre, pero la próxima vez no se las voy a pasar. Entonces, vayan, modifiquen su nombre de usuario, por favor. Es muy importante que su nombre de usuario sea claro, porque si no, ¿a quién le va a calificar? Y examen álgebra, modificaciones matemáticas. Aquí está.
Bien, la clase pasada me quedé haciendo un ejercicio ahí ¿cómo se llama? De máximos y mínimos. Vimos cuando tenemos un máximo, un mínimo a través de los signos de la derivada. ¿Sí? Evaluando, tenemos el criterio de la primera derivada, hay que calcular. ¿Hay alguna duda respecto al criterio de la primera derivada? De mi parte no, profe. Los demás. No, profesor. Bien, entonces vamos a ver ahorita el criterio de la segunda derivada. Y vamos a ver aplicaciones. Profesor, disculpe, creo que no ha mandado la primera actividad que hicimos en la primera clase. No sé si lo podría mandar. Ah, las notas. Sí, exactamente. Ah, al final de la clase recuérdenme para mandarles las notas. O sea, todo va en un mismo paquete. Sí, profe, gracias. Bien, estamos, a ver, ya están viendo mi pizarrón, ¿verdad? Sí. ¿Qué día es hoy? Hoy es, no sé qué día vivo. Tantos, ¿no? Para llevar un control. Cuatro. 5, 21. Vamos a ver el criterio de la segunda derivada. Este criterio es muy padre porque ya no tengo que hacer tablitas. Entonces el criterio de la segunda derivada me dice lo siguiente. 1. Y este es muy importante, el criterio de la segunda derivada. Déjame cambiar de color. 1. Si f' de x 0 es igual a 0, y si f' de x0 es mayor que 0, entonces en x0 hay un mínimo local. Y 2, si f' de x0 es igual a 0 y si f' de x0 es menor que 0, en x0 hay un máximo local. ¿Qué quiere decir con esto? Bien, voy a retomar el ejercicio de la vez pasada para que vean la diferencia entre aplicar el criterio de la primera derivada y aplicar el criterio de la segunda derivada. Nuestro ejercicio de la vez pasada era x cúbica menos 6x cuadrada más 9x más 1. A ver. De x es igual a x cúbica, x cuadrada más 9, aquí no tenía, x más 1. Ya habíamos calculado la derivada, f' de x, pues esto es igual a 3x cuadrada menos 12x más 9. Y ya habíamos localizado los puntos críticos. Puntos críticos. Recuerden que los puntos críticos es cuando la derivada de x es igual a 0. Y los puntos críticos que nos salieron en ese momento fueron, ya no me acuerdo, a ver dónde están, 1 y 3.
es igual a 1 es igual a 3. Ahí está. Ahora voy a calcular la segunda derivada. F' de x va a ser igual a 6x menos 12. ¿Sí? 3 por 2 son 6, se baja el x, ya el 9 ya no juega. Entonces son 6x menos 12. Ahora, ¿qué dice el criterio de la segunda derivada? Bueno, tienes una función... Ay, me faltó poner aquí un 3, otro 3. Si f' de x es igual a 0, y f' de x es igual a 0, de x0, no hay información. No hay información, perdón. Entonces, calculando la segunda derivada, tengo 6x menos 2. Ahora dice el criterio, bueno, ya calculaste la primera derivada, encontraste los puntos críticos, ahora tienes que evaluarlo en la segunda derivada, así que f' por ejemplo, de 1, pues va a ser 6 por 1 menos 2, y esto es menos 6, que es menor que 0. Y luego f' de 3, esto es 6 por 3 menos 12. Y esto va a ser igual a 6, es mayor que 0. Ah, ¿qué me dice el criterio? Dice que si la primera derivada es 0 y la segunda derivada es menor que 0, entonces yo tengo un máximo local. Si la segunda derivada es positiva, entonces tengo un mínimo local. Conclusión. Hay un máximo local en x0 igual a 1 y un mínimo local en x0 igual a 3. Ahorita vamos a hacer otro ejemplo, pero antes de hacer otro ejemplo, déjenme dar unas definiciones. Intervalos de concavidad se llaman. Intervalos de concavidad. Ahí está. ¿Qué son los intervalos de concavidad? Bueno, básicamente es cómo es la función. Y igual a f de x es cóncava. Ahorita les explico qué quiere decir cóncava en el intervalo y si f' de x es mayor que 0 para cada x y 2. Y igual a f de x es convexa con x. Esta es convexa. Y si f' de x es menor que 0 para cada x en y. Entonces, ¿qué quieren decir estas cosas? Son básicamente ciencias. Esto es cóncava, esto
que es convexa. Cóncava es que es como una tacita, convexa es como una gorra, como una joroba. Entonces, si la segunda derivada es positiva en un intervalo, quiere decir que esa cosa es cóncava, abre hacia arriba. Si la segunda derivada es negativa, quiere decir que eso es convexa, abre hacia abajo. Nos falta ver otra cosa que se llama puntos de inflexión. Punto x0, f de x0 es un punto de inflexión si f' de x0 es igual a 0. A ver, entonces tenemos concavidad. Cóncava es que abre hacia arriba, convexa abre hacia abajo. Un punto de inflexión va a ser justamente ese puntito donde cambiamos de que abra hacia arriba y ahora abre hacia abajo. Y este se va a dar cuando la segunda derivada sea 0. Es muy importante este concepto de punto de inflexión. Entonces, un punto de inflexión va a ser donde, ¿cómo se llama? Donde cambiamos de concavidad. Y la función va a ser cóncava hacia arriba, repito. Si esta abre hacia arriba es cuando la segunda derivada es positiva y va a ser convexa cuando la segunda derivada es negativa y eso es abrir hacia abajo. Y ahora, el criterio de la segunda derivada me dice, si la segunda derivada evaluada en tu punto crítico es positiva, entonces tienes un mínimo en dicho punto. Si la segunda derivada evaluada en tu punto crítico es menor que 0, entonces tienes un máximo. Ahora, con todo esto, vamos a hacer un ejemplo. Y este es un ejemplo como que van a venir en su examen, el sábado, claro. Ejemplo. Sea, vamos a comenzar con uno chiquitito, chiquitito, chiquitito. Aquí está este. Sea f de x igual a 3x quinta menos 5x entre a puntos críticos de intervalos de monotonía básicamente esto es donde crece y decrece, donde f de x es creciente y decreciente. Estos son los intervalos de monotonía. B, C, máximos y mínimos. Mínimos locales. A, B, C, D. Intervalos de concavidad. De concavidad. A, B, C, D, E. A ver. Y luego vamos a puntos de inflexión. Entonces, esto es todo lo que tenemos que encontrar. Tenemos que encontrar puntos críticos, intervalos de monotonía, que es básicamente donde crece y decrece, máximos y mínimos locales, intervalos de concavidad y puntos de inflexión. Y ya para A, B, C, D, E, F, un bosquejo de la gráfica.
Un bosquejo de la gráfica es hacer un dibujo ahí medio feo con la información que nos da todo eso. Ese es un eje. Así va a venir uno en su examen. Tienen que encontrar todo eso. Entonces, vamos a comenzar. Primero que nada, tenemos que calcular la derivada. ¿Cuál es la derivada de la función? ¿Alguien puede decir? ¿Tienen ahí? ¿Ya se durmieron? Yo me desconecté. X cuarta menos 15x cuadrada. Ahí está. Y esto es muy bonito porque esto es 15x cuadrada por ¿qué? X cuadrada menos 1. ¿Sí o no? Sí. Bien, entonces ya tenemos la derivada. Ese es muy importante. Yo creo que es el primer paso que hay que hacer. ¿Qué más hay que hacer? Pues hay que encontrar los puntos críticos. Los puntos críticos son donde la derivada, la primera derivada se hace cero. Entonces, puntos críticos. Puntos críticos. Recuerden que es donde f' de x es igual a 0. Entonces, a f' de x lo calcularon. Esto es 15x cuadrada por x cuadrada menos 1, sino más bien 1. Entonces, con esta información tenemos que x1 pues va a ser 0, ¿no? Tenemos un punto crítico que es el 0. x2 va a ser ¿cuánto? 1. 1 y x3 va a ser menos 1. Entonces tenemos 3 puntos críticos. ¿Sí? Entonces primero, a ver, ahora, ¿qué dice? Ya calculamos los puntos críticos, vamos a ver los intervalos de monotonía. Tenemos que ver dónde la función es creciente y decreciente. Entonces aquí sí hay que hacer tablita. x1 igual a 0, x2 igual a 1, x3, perdón, así no va, ponerlo en orden. A ver, x3 igual a menos 1, x2, bueno, x1 igual a 0 y x2 igual a 1. Lo estoy poniendo en orden del menor al mayor. ¿Sí? Porque lo voy a ocupar. Entonces aquí. Aquí voy a caber. Más bien no va a ser así. A ver. Tenemos que ver intervalos. Vamos a ver el intervalo de menos infinito, coma menos 1. Y luego vamos a ver el intervalo de 1, perdón, de menos 1,0. Y luego vamos a ver el intervalo de 0,1. Y por último vamos a ver el intervalo de 1, infinito. ¿Sí? Esto es más, tenemos que ver los intervalos, más que los puntos críticos. Entonces hay que ver. Hay que ver el signo de la derivada. ¿Cómo le pongo aquí? F' de x. Así es un revoltijo. Vamos a ver el signo de la derivada. Perdón por el revoltijo este que hice. A ver, de menos infinito a menos 1. Nuestra derivada ya está aquí. Entonces, la que nos va a dar el signo es esta cosa. Si yo hago una gráfica burda de x cuadrada menos 1, es algo así. ¿Sí? Donde aquí está el menos 1, aquí está el 1,
Esa es mi gráfica de x cuadrada menos 1. Y vean que desde menos infinito hasta menos 1 mi derivada tiene signo positivo. Ustedes lo pueden comprobar. Cualquier número negativo elevado al cuadrado me va a dar un positivo. Cualquier número negativo menor que menos 1 elevado al cuadrado va a ser mayor que 1, por lo tanto esta resta me va a dar positiva. Si yo estoy entre menos 1 y 1, aquí me va, perdón. Sí. Si yo estoy ahora aquí en ¿cómo se llama? Entre menos 1 y 0, que es donde está el otro intervalo, observen que entre menos 1 y 0, mi derivada es negativa. Si estoy entre 0 y 1, la derivada sigue siendo negativa. Y si estoy arriba del 1, cualquier número elevado al cuadrado mayor que 1 menos 1 me va a dar positivo. Entonces, esto es positivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que f de x es creciente en menos infinito, menos 1 y 1, infinito. Y f de x es decreciente en menos 1, 1. ¿Quedó claro esto de los intervalos de crecimiento y decrecimiento? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí. Bueno, entonces ya tenemos nuestra primera parte, ya calculamos los intervalos de monotonía. Vamos a calcular los máximos y mínimos locales, y para calcular los máximos y mínimos locales nos vamos a auxiliar del criterio de la segunda derivada, si es que se puede aplicar. Ahorita lo vamos a ver, si no hay que aplicar el de la primera. Y de hecho aquí podría aplicar yo el de la primera. A ver, de más a menos voy a tener un máximo en menos 1, de menos a más voy a tener un mínimo en 1. Y el punto 0 no hay máximos ni mínimos. Pero bueno, vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada para que se ilustre esto. La segunda derivada va a ser 15 por 4 son 60, x cúbica, prima de x es igual a 60, x cúbica menos 30x. 30x espérame, y estos son 30x por x cúbica menos 1. Ahí está. Profe, sería 2. Sí, ¿verdad? 2, ¿verdad? Perdón. Una disculpa aquí. No, el 2x cúbica. No, 2x cuadrada, perdón. Sí, tienes toda la razón. Aquí me equivoqué. Gracias por la observación. Es 2, ¿verdad? 2x cuadrada. ¿Qué estoy haciendo? Ahí está. Entonces, aquí ya tengo mi segunda derivada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a evaluar fb' en los puntos críticos. Por ejemplo, fb' en menos 1. Pues estos son 60 por menos 1 al cubo, menos 30 por menos 1. Estos son menos 60 más 30, y esto es igual a menos 30. Esto es menor que 0. fb' en 1, básicamente es lo mismo, nada más que cambiamos esto 60 por 1 al cubo. Me faltó el 0. Ahorita lo hacemos lo del 0. Menos 30 por 1. Y esto, haciendo las cuentas, es mayor que 0. fb' en 0, que es el otro punto crítico, pues esto es 0. Entonces quiere decir que
hay un máximo local en x igual a menos 1 y un mínimo local en x igual a 1. Y en x igual a 0 no hay información, pero de aquí de esto que es acá, puedo concluir que ahí no hay máximo ni mínimo. Entonces ya tenemos nuestro máximo local y mínimo local. ¿Qué sigue? Intervalos de concavidad. Hay que ver dónde la función es creciente y dónde la función es decreciente. Para ver dónde la función es creciente y es decreciente, hay que agarrar estos puntos críticos. Déjenme poner aquí algo. A ver, puntos críticos A, B, intervalo. A ver, este es el A, este es el B. Esto no me lo piden, esto no sirve. Estamos aquí. Ahí está. Este sería el C. Este sería el D. Intervalos de concavidad. Concavidad. Bien, los intervalos de concavidad. Pues hay que ver el signo de la derivada. Pero para ver el signo de la derivada hay que primero encontrar los puntos de inflexión. Entonces, primero hay que ver puntos de inflexión. O hacer una gráfica. Vamos a hacer dos grafiquitas bastante sencillas de esta cosa. 2x cuadrado menos 1 es una parábola que abre hacia arriba y va a ser, cuando x vale 0, esto vale menos 1, va a ser algo así. Este de aquí va a ser 1 entre raíz de 2 y este punto de acá es menos 1 entre raíz de 2. Ahora, el 30x es una recta que abre hacia arriba, que pasa por el origen y bla, 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 bla. Entonces, para ver los intervalos de monotonía tenemos que ver dónde la función es creciente. Y vean. No, yo creo que sí. Antes de ver lo de los intervalos de monotonía, vamos a calcular los puntos de inflexión. Porque ahí es donde vamos a romperlo como acá. Perdón. Vamos a calcular primero se calculan puntos de inflexión. Puntos de inflexión. Tenemos un punto que es x igual a 0. Ese es un punto de inflexión. Y luego vamos a tener x igual a f' de x igual a 0. Y luego vamos a tener x igual a 1 entre raíz de 2. Y por último vamos a tener igual a x1, 2, 3, menos 1 entre raíz de 2. Estos son los puntos de inflexión. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a hacer exactamente lo que hicimos acá. Vamos a ver el signo de f' de x, por decir algo más decente, y vamos a ver los intervalos. ¿Qué intervalos? Pues vamos a ver desde menos infinito, menos 1 entre raíz de 2, y luego vamos a ver de menos 1 entre raíz de 2, 0, y luego vamos a ver de 0,1 entre raíz de 2, y luego sigue 1 entre raíz de 2, infinito. Entonces tenemos que ver el signo de todas estas cosas. Para ver el signo podemos agarrar cualquier punto que esté en el intervalo. Cualquier punto que esté en el intervalo, pues eso me va a dar alguna información. ¿Qué punto podría agarrarme de menos infinito, 1 entre raíz de 2?
¿Alguna idea? Un punto entre menos infinito y menos 1 entre raíz de 2. Más o menos, ¿cuánto es 1 entre raíz de 2? A ver, saquen una calculadora. ¿Podría ser menos 1? Ujú. Puede ser el que ustedes quieran. Entonces vamos a ver, f b' en menos 1. ¿Dónde estás, f b'? F b' está acá arriba. Va a ser 30 por menos 1. Perdón. Tengo 30 por menos 1. Esto es menos 30. Y luego multiplicamos por aquí adentro. Tengo 2. 2 menos 1 pues es 1. Entonces esta cosa va a ser negativa. Ahí lo corroboran. Eso es menor que 0. Lo pueden hacer con una calculadora, O sea, no es necesario que lo escriban así. Simplemente se agarran su calculadora, hacen 30 por menos 1. Ya está. Luego se lo multiplican por, ya, por 2, por 1. Eso es 1. Ya son menos 30. Eso ya les dice que es fb' en menos 1 es menor que 0. Y con esa información ya podemos concluir que la función o la gráfica, más bien la gráfica de la función es cóncava hacia abajo. A ver, fb' en menos 1 es menor que 0. Y luego aquí, entre menos 1, entre raíz de 2 y 0, ¿qué buen punto podría agarrar? Punto 5. Menos punto 5, ¿no? Así. Entonces, ajá, es 30 por menos punto 5 por... si es menos punto 5 es un medio al cuadrado es un cuarto, 2 por un cuarto es un medio, es menos un medio. Aquí esta cosa f' de menos un medio es mayor que 0. ¿Sí? Entonces, corroboren estos datos ustedes, porque lo van a tener que hacer. F' de menos un medio es mayor que 0. Ahora, ¿a qué punto me puedo agarrar entre 0 y 1 entre raíz de 2? Igual un medio, pero positivo. Pero positivo, exactamente. Entonces, un medio positivo, esto va a ser positivo, pero esto de aquí va a ser negativo. Entonces, f b' de un medio es mayor que 0. Y luego, entre 1 entre raíz de 2 e infinito, ¿qué punto podría yo agarrar? Uno. Pues el 1, podríamos agarrar el 1 y observemos que aquí esto es positivo y esto es positivo, entonces aquí fb' de 1 va a ser mayor que 0. Si está muy bien en los signos, positiva, negativa, 0. ¿Por qué esto dice que 0 entre 1 entre raíz de 2? No, aquí creo que me equivoqué de signo, aquí es negativa, va para abajo. ¿Por qué? Porque este es positivo, pero este es negativo, entonces esto es menor que 0. Y luego ya, sí, abajo, arriba, abajo, arriba. Abajo, arriba, abajo, arriba. Entonces, con esta información ya podemos concluir lo siguiente. Que la función es cóncava hacia arriba en ¿dónde? Perdón, cóncava, nada más. Cóncava va a ser cóncava cuando la segunda derivada es positiva.
que es el menos 1 entre raíz de 2,0 y 1 entre raíz de 2, infinito. Y va a ser convexa cuando la segunda derivada es negativa, que es de menos infinito, menos 1 entre raíz de 2 y 0, 1 entre raíz de 2. Esa es la información que tenemos, entonces vamos a escribirla. F de x es cóncava donde la segunda derivada es positiva, que es menos 1 entre raíz de 2, 0 y 1 entre raíz de 2, infinito. Y f de x, f de x es convexa donde la segunda derivada es negativa, que es menos infinito, menos 1 entre raíz de 2 y en 0,1 entre raíz de 2. Entonces, esta información no la está cual. Primero, los puntos de inflexión sí son importantes calcularlos primero porque esos me dicen dónde voy a romper mi intervalito. Entonces, ustedes rompen su intervalo de menos infinito al primer punto de inflexión. Si hay más de un punto de inflexión, pues lo rompen entre ese punto de inflexión y el que sigue, y luego ese punto de inflexión y el que sigue, y luego ya cuando acabaron, no se olviden de considerar el último punto de inflexión que ustedes están calculando y al infinito. Entonces, ahí nada más hay que ordenarlos de menor a mayor y hacer una especie de grafiquita. Como les dije, no tienen que hacer los cálculos tal cual. Simplemente pueden meterlo en una calculadora y ver los signos. Lo que importa es el signo. ¿Sí? El signo es el que me va a importar. Lo que me salga, eso no importa. Me importa el signo, que salga positivo o negativo. Para ver dónde están los puntos de inflexión. Los intervalos de concavidad. Ya casi acabamos. Ya hicimos intervalos de concavidad. Ya hicimos los puntos de inflexión. Y ahora vamos a hacer un pequeño bosquejo de la gráfica. Les voy a enseñar cómo se hace esta cosa. Y hay puntos muy importantes aquí a considerar, que son los puntos críticos y los puntos de inflexión. Entonces voy a tratar de marcarlos. Voy a hacer un bosquejo para que vean lo que es un bosquejo y después con la ayuda del graficador, voy a hacer la gráfica tal cual. Entonces, información que tenemos. Primero, los puntos críticos son 0, 1 y menos 1. Esos son importantes, hay que marcarlos aquí. 0. Lo voy a marcar más acá. Este va a ser el 1. Y por acá va a estar el menos 1, más o menos. Y luego, ¿qué otros puntos son importantes? Pues son los puntos de inflexión, que es el 0, 1 entre raíz de 2 y menos 1 entre raíz de 2. 0, 1 entre raíz de 2 es 0.7, anda por aquí. 1 entre raíz de 2. Y menos 1 entre raíz de 2 anda por acá. Ahí está. Estos 4 puntos son importantes. ¿Por qué? Porque me dice que en menos 1, recuerden que hay un máximo local en menos 1. Entonces voy a calcular f de menos 1 para hacerlo más preciso. Esto va a ser igual a... Ay Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde está la función original? Van a ser... Son 3 por... Ay Dios. Son menos 3 más 5 son... 3 más 5 son 2. Pueden corroborarlo. F de menos 1 es igual a 2. F de 1, F de 1, F de 1, F de 1, F de 1. Van a ser menos 2. También otra cosa que es importante calcular son los F de 0. 0 pasa por el 0. Y F de menos 1 entre raíz de 2
Esto es aproximado. A ver, son 3 por 1 entre raíz de 2. Menos 5 por A2. La regla. 3 por menos 1 entre esta cosa elevado a la quinta menos 5 por menos 1 entre raíz de 2. Todo esto elevado al cubo. Es 1.21, dice aquí. Tenemos este signo, tenemos este signo y f de raíz de 2 básicamente es lo mismo, 23 aproximadamente. Pues con ayuda de estas cosas ya podemos hacer un bosquejo de la gráfica. Un bosquejo es algo que no es la gráfica, pero se pareciera mucho a la gráfica. Por ejemplo, f de menos 1, si aquí yo trazo ya mis líneas, este es el 1, este va a ser el 2. Entonces, dice f de menos 1 vale 2, entonces anda por acá. F de 1 vale menos 2, 1, 2, anda por acá abajo. Y luego dice que f de 0, 0, entonces pasa por el 0. F de menos 1 entre raíz de 2 es 1.21, 1 anda por aquí. Y f de 1 entre raíz de 2 es menos 1.23, bueno, anda por acá. Y luego la dice, ¿qué más dice? Ah, mira, tu función va a ser creciente. ¿Dónde estás? Creciente desde menos infinito menos 1 y decreciente de entre menos 1 y 1. Entonces es creciente de menos infinito hasta menos 1, o sea que la función va creciendo, creciendo, creciendo. Y luego por aquí baja. Ahí está, más o menos. Y luego aquí empieza a descender. Luego aquí agarra y dice que baja, porque decreciente, adiós. Es decreciente, 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 pasa por el 0, pasa por este punto y llega hasta aquí. Y luego dice que es decreciente y va a ser creciente de nuevo. Y luego de aquí se va. Además me dice que la función es cóncava hacia arriba, perdón por mi gráfica tan fea, en este intervalo, en menos infinito, menos 1 entre raíz de 2, es cóncava hacia abajo. Ah, no, perdón. A ver, ¿dónde está la concavidad? Ah, no, es cóncava hacia abajo, luego va a ser cóncava hacia arriba entre 0 y 1. Menos 1 entre raíz, así esta cosa. Y luego va a ser, hace como una especie de joroba aquí, porque es cóncava hacia abajo aquí. Y luego va a ser cóncava hacia arriba. Este es un bosquejo. Un bosquejo. Les voy a presentar la gráfica completa, la bonita. Estas son estas aplicaciones. Nada más que esta cosa camine, que cargue. Que cargue, que cargue, que cargue. Tengan la paciencia. Hay que tener la paciencia, está chiva. Vamos a hacer una loca de hacer las cosas. Dice que la función es 3 por x elevado a la 5 menos 5 por x elevado a 3. Aquí está. Aquí ya se ve mejor. ¿Sí ven la gráfica?
Ya se me durmieron. Sí se ve. Entonces, dice, fíjate, dice, la función va a ser creciente de menos infinito hasta el menos 1. Y va a ser decreciente de menos 1 al 1. Pero ¿cómo va a decrecer? Pues entre menos 1 y raíz de 2, que está más o menos por aquí, va a ser cóncava hacia arriba, perdón, cóncava hacia abajo, luego cambia a ser cóncava hacia arriba, y luego cambia a ser cóncava hacia abajo en el 0, y luego es cóncava hacia abajo, y luego aquí en algún punto de aquí, por el punto 7, ahora ya es cóncava hacia arriba. Esta es la función más o menos de la que estamos graficando. Como les dije, esto es un bosquejo, la verdad mi bosquejo está muy feo, pero esta sería la función. Creciente, llega a este punto, empieza a decrecer, ¿sí? Cóncava hacia abajo, luego es cóncava hacia arriba, luego cóncava hacia abajo y luego vuelvo a crecer. Entonces, mi bosquejo acá está muy feo, pero esta sí ya está bonita. Esta es la que vamos a poner aquí. Pueden hacer ustedes un bosquejo más o menos así como el mío. Bueno, es que el pizarrón digital no se le van los dedos. Lo voy a copiar mejor. Pero esto es lo que estamos haciendo. Esto es a grandes rasgos lo que se está haciendo. No sé si hay alguna duda de este ejercicio, porque uno así viene en su examen, completito. Ninguna. No, profesor. Puros. Parte mía, sí. Ajá, dime a ver, ¿qué pasó? No, ninguna. No. No vamos a dejar esa cosa por la paz. La voy a arreglar bonita para que se vea bien. Y para que las puedan ver en las notas ya con flechitas, todo el rollo. Bien. Disculparán que no haga otro ejercicio, pero en verdad es el tiempo me come. Vamos a pasar ahora a hacer unos ejercicios de aplicación de lo que acabamos de ver. No sé si han escuchado hablar de ejercicios de máximos y mínimos. ¿Alguien vio esto en su escuela, de donde vienen? ¿Nunca lo vieron? ¿Qué vieron de cálculo diferencial? ¿Alguien puede decir algo? ¿Vieron mucho? ¿No vieron nada? No voy a juzgar a sus maestros ni a su escuela. No lo recuerdo. Ya fue hace tanto tiempo. Es que creo que no fue tan a detalle y pues fue algo como que muy rápido. ¿Alguien más me puede decir si lo vio? O sea, los demás no se acuerdan o no lo vieron o qué onda. Yo solo vi las reglas de Derivación. trigonométricas y deriva. Ok, bueno. Sí, es complicado que esto lo vean en la preparatoria.
por el tiempo que tiene uno luego y por la formación también de los profesores y luego maestros, bueno, es todo un problema, pero la idea es que sigan el ejemplo, pero también vean todo lo que necesitan. Necesitan saber resolver una ecuación, necesitan saber calcular derivadas, y necesitan saber hacer análisis, romper las cosas en intervalos y hacer un bosquejo. Entonces, sí necesitan como que varias cositas para hacer esto. Este tema, yo no sé por qué no lo dejaron hoy, todavía ni entramos acá con integral. Bueno, vamos a hacer algunos problemas de aplicaciones, se llaman problemas de optimización. Básicamente es, y hasta aquí llegaría su examen. Y esta semana no hay examen corto, claro. Problemas de optimización. Entonces, ¿qué es un problema de optimización? Básicamente es hacer algo que sea máximo o mínimo. Por lo regular, siempre les van a pedir que el área sea máxima, que el volumen sea máximo, que la fuerza sea mínima, que no sé qué. Entonces hay que ver qué es lo que nos pide el problema, y una parte muy importante de los problemas de optimización es saber plantear el problema. El 50% yo creo que del problema es saberlo plantear. Entonces necesitan tener muy en cuenta lo que son áreas, fórmulas de áreas y de volúmenes de figuración métricas, que es las que vamos a ocupar muchísimo. Entonces ya, sin hacerle tanto cuento, vamos a hacer a ver cuántos nos alcanza a hacer. Dice una caja con base cuadrada. Estoy escribiendo. Una caja con base cuadrada en parte superior. Abierta. En serio. Parte superior abierta. Debe tener un volumen de 50 centímetros cúbicos. Debe de tener un volumen de 50 centímetros cúbicos. Y seguido encuentren las la caja para que bien, empezamos con un ejemplo bastante sencillo de esto de los problemas de optimización. Entonces, tenemos que ver cuál es la función que hay que maximizar o minimizar. Voy a intentar hacer una caja. No se burlen de mi caja, por favor. Oh. ¿Cómo se hace una caja aquí? A ver si aquí hay alguna figura en 3D. Me ayuden. Me ayuden. Vamos a buscar mano bestia. Ay, rectángulo. Esta cosa. Ah, sí.
Espérame. Bueno, ahí está más o menos mi caja. Recuerden que aquí, ay Dios, esto va a ser una tapa. Esta está cerrada, La base está cerrada y lo de acá también, esta otra base está cerrada. Lo único que está abierto es la parte de arriba. Y dicen que hay que encontrar las dimensiones para que la caja, para que el material utilizado sea mínimo. ¿Cuál es el material utilizado? ¿Cómo calculamos el material utilizado? Material utilizado. ¿Nunca hicieron una caja con cartulina o qué? ¿Nunca les dejaron en la primaria hacer figuras geométricas? Sí, profe. Bueno, ¿y cuál es el material utilizado? O sea, ¿cómo lo calculamos? A ver, ¿esta cara qué me representa? Un área, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Y la de abajo es área, y la de acá al lado es área, y la de acá es área. O sea, todo si esto deshacemos la caja, ¿sí? Si deshacemos la caja, suponiendo que los cortes aquí son perfectos, o sea que no hay empalme, si yo deshago la caja, tengo una figura abajo plana. Entonces, el material utilizado, básicamente es el área de la caja. ¿Sí? Entonces vamos a ponerles nombres. Este lado de aquí se va a llamar X, como es cuadrado, ese también es X, y este lado de aquí es Y. ¿Sí? Entonces el material utilizado es el área de la caja, ¿están de acuerdo? Material utilizado es el área de la caja. Entonces, quiere decir que mi función va a depender de dos variables. ¿Cuál va a ser? A ver, calcúlame el área de esta caja. ¿Cuál es el área de esta caja? A ver. Es X cuadrada más Ah, Y o YX. más YX. Bueno, y ya nada más. A ver, contemos. Aquí es un YX, aquí son dos YX, la del fondo es otra YX y la del lado de acá son YX. Entonces, ¿cuántas YX tengo? 4, sería 4Y. 4 YX, ¿verdad? Más 4 YX. Esta es la función que me describe el área de la caja. Ahora, ¿qué más nos dicen? Ah, pues mira, dice que esta caja debe tener un volumen de 50 centímetros, aquí me falta una, centímetros cúbicos. ¿Cuál es el volumen de la caja? Volumen de la caja, 50 centímetros cúbicos. ajá, pero expresado en coordenadas X y Y. El área de la base por la altura. X cuadrada por Y. Ah, ok. X cuadrada por Y. Entonces, yo puedo despejar la que yo quiera, La que yo quiera. Yo les recomiendo que siempre despejen la variable que está en potencias para evitar raíces. Entonces, quiere decir que Y
es igual a 50 entre x cuadrada. Sí, esto está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces ahora voy a sustituir aquí. Eso quiere decir que mi función que depende únicamente, de x, pues va a ser x cuadrada más 4 por lo que vale y, que son 50, entre x cuadrada por x. Esta de aquí es la función a optimizar. Esta va a ser mi función con la que yo voy a trabajar. Entonces, primero que nada hay que calcular derivadas. Yo recomiendo que calculen siempre las derivadas, las primeras derivadas. F' de x, pues esto es 2x. Y aquí se fue una x con una x de acá abajo, me queda, déjenme escribirlo mejor. X cuadrada más 50 son 200 entre x. Entonces, la derivada es 2x, a ver que hice la fácil. ¿Cuánto vale la otra? ¿Cuánto vale la derivada de 200 entre x? Menos 200 sobre x cuadrada. Muy bien. Y una vez, segunda derivada de x. ¿Cuánto es? Estos 2 menos. ¿Cuánto es esto? Más 400 sobre x cuadrada. No, sobre x cúbica. Y esto va a ser mayor que 0. No importa que le ponga yo aquí la x. Esto es mayor que 0. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Por qué la segunda derivada siempre va a ser positiva? ¿No saben por qué? ¿Nunca les dijeron que las longitudes, volúmenes, áreas siempre son positivas? ¿Que no hay longitudes, volúmenes o áreas negativas? Observen, x representa una longitud, entonces x, los únicos valores que puede tomar x es de 0 hasta infinito. No puede tomar valores negativos. Entonces, esto siempre va a ser positivo para toda x. Claro, en el intervalo 0, infinito. Sí, en el 0, infinito, no puede tomar el 0. 0, infinito, esto siempre va a ser positivo. ¿Sí? Entonces, ahora hay que ver dónde están los puntos críticos. Puntos críticos, a ver. Puntos críticos. Quedamos que f' de x era igual a 2x menos 200 entre x cuadrada. ¿Dónde están los puntos críticos? Bueno, los puntos críticos recuerden que es donde f' de x es igual a 0. Entonces, esto quiere decir que esto pasa para acá. Van a ser 2x cúbica menos 200 entre x cuadrada. Y esto es igual a 0 si y solo si lo de arriba es 0. 2x cúbica menos 200 igual a 0. Esto implica que x cúbica va a ser igual a 200 entre 2. Este está negativo, pasa positivo, este está multiplicando, pasa dividiendo. Así que x cúbica es... X va a ser igual a la raíz cúbica 100. Aguas, aquí hay un cubo, 100. Entonces, como la segunda derivada siempre es positiva, si yo pongo en la segunda derivada va a ser positiva, entonces quiere decir que hay un mínimo
mínimo en x igual a la raíz cúbica 100. Entonces, como ya dijimos que y, ¿cuánto valía? ¿Dónde estás la y? Y, ¿dónde quedaste y? Es 50 entre x cuadrada. Entonces quiere decir que y va a ser 50 entre la raíz cúbica de 100, todo esto al cuadrado. ¿Sí? Lo que sea que valga esto. Bueno, vamos a hacer una aproximación para que lo vean. 50 entre esta raíz cúbica de 100. Esto es 2.32. No lo había calculado mal. Y la raíz cúbica de 100 es 4.64. Para estos valores, 2.32, 4.64, yo voy a tener un área mínima y un volumen de 50 centímetros cúbicos, creo. A ver, déjenme hacerlo. Son 4.64 cuadrado por 132. Sí, 49.9. Entonces, estas son los valores que lo cumplen. Déjenme hacer otro para que tengan siquiera dos de referencia. ¿Alguna duda aquí? ¿Ninguna? Sé que es mucho material, sé que son muchas cosas, hay que estar atentos a esto, pero si surgen dudas, por favor, díganme. Aquí dice, un ranchero tiene 300 metros de malla para acercar dos corrales, para acercar dos rectangulares iguales y contiguos. Iguales y contiguos. Determinar las dimensiones de los corrales para que el área cercada sea máxima. ¿Siguen ahí? ¿Todavía están? Díganme algo. Sí, profe. Bien, entonces tenemos este otro problema. Dice, un ranchero tiene 300 metros de malla para acercar dos corrales rectangulares iguales y contiguos. ¿Alguien sabe qué quiere decir contiguos? ¿No? Contiguos quiere decir que comparten el mismo lado de la cerca. Eso quiere decir que son contiguos.
Más o menos. Bien, entonces tengo mis dos corrales, son más o menos iguales, son iguales, deben ser iguales, y este lado ya está dado. Más bien, tengo que cercar, hagan de cuenta que cerco todo y luego lo parto a la mitad con este cacho. Entonces dice que determinar las dimensiones de los corrales para que el área cercada sea máxima. Entonces, el área cercada es esto. El área cercada va a ser esto de aquí, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, esto de acá, esto de acá, esto de acá. Y con esa misma malla yo quiero cercar esta parte del medio, o sea, lo quiero dividir. Entonces, ¿cómo vamos a calcular? A ver, vamos a ponerles nombres rápido porque esto urge. Este va a ser Y y cada lado de este va a ser X. X, entonces este es Y y esto de acá también es Y. Entonces, a ver, ¿cuál es el área de los corrales? Área que es igual. De acuerdo a lo que acabo de hacer. 2XY. Va a ser 2XY, ¿verdad? Y ahora, ¿qué quiere decir esto de la cerca? ¿Cómo calculamos qué tanta malla utilizamos? A ver, aquí cerqué y yo Y. Y luego aquí cerqué, necesito Y. Y luego aquí vuelvo a acercar, pues necesito Y. Y luego cerco aquí, necesito X. Cerco acá, necesito X. Cerco acá, necesito X. Cerco acá, necesito X. Entonces quiere decir que lo que yo utilicé más bien, o el perímetro, son 3Y más 4X. ¿Están de acuerdo? Cerqué aquí, fueron Y metros. Aquí Y metros, aquí Y metros. Aquí X metros, X metros, X metros y X metros. Entonces tengo 4X más 3Y. Ahora, esta va a ser la función que voy a maximizar. Pero me dicen que la malla que yo tengo disponible son 300 metros. Eso quiere decir que esto tiene que ser igual a 300. Ahora, hay que despejar una variable de aquí. ¿Qué variable quieren despejar? La Y. La Y. No. Y va a ser igual a 300 menos 4X entre 3. Entonces son 300 menos 4X entre 3. Eso quiere decir que el área que depende de X, ahora ya nada más depende de X, acá dependía de X y Y, va a ser igual a 2X por 300 menos 4X entre 3. Esto va a ser igual a, son 300 entre 3 son 100 por 2 son 200X. 200X menos, son 2 por 4 son 8, son 8x cuadrada entre 3. Esta es mi función, esta es la función que vamos a maximizar. ¿Quién es A' de X? Bueno, A' de X, esto es 200 menos 16X entre 3. ¿Quién es A' de X? Pues mira, esto es menos 16 tercios.
¿Qué me dice esto del menos 16 tercios? Fíjense que esto va a ser siempre 0. No importa qué le ponga yo a la x, la segunda derivada siempre va a ser 0. Eso quiere decir que en el punto crítico que yo encuentre de la primera derivada voy a tener ¿qué? ¿Un máximo o un mínimo? ¿Qué vamos a tener? ¿Máximo o mínimo? Ya voy a terminar, ya nomás. Vamos a calcular quién es a punto crítico. A' de x es igual a 0, sí, solo sí. 200 menos 16. 16x entre 3 igual a 0. Esto implica que x es igual a, este lo paso para acá, este va a multiplicar, este va a dividir. Son 200, son 616 avos. No sé cuánto es eso. Son 75 medios. Entonces, cuando x es igual a 75 medios, tendremos un área máxima, ya que a' de x es igual a menos 16 tercios y aquí menor que 0. Como les dije, cualquier cosa que yo le ponga aquí a la x, esto no lo va a modificar. Así que y va a ser igual a 300, ¿dónde la y? 300 menos 4 por 3 más 1, me equivoco. 3 y estos son 300 menos 150. 3 y esto va a 50 metros y metros. Bueno, y con esto cierro la clase porque ya son 11:32. Perdón, 10:32. De hecho, ya me colgué un poquito. Una disculpa, ¿todavía están ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces nos vemos. Traten de revisar estas notas, por favor. Ahorita se las voy a mandar luego. Si les van surgiendo dudas, no deben mandarme un mensaje. Nos vemos.